Bienvenidos al 33º capítulo de Espejo Constitucional, parece trabalengua, 33º capítulo ya de nuestro programa Espejo Constitucional. Específicamente ahora hablamos del nuevo proceso en que está empecinada nuestra clase política en meter, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, a pesar de ese tremendo rechazo que dimos el 4 de septiembre. Les recuerdo, como siempre, dar me gusta a este live, a este programa. También lo puedes compartir en tus redes sociales y nos puedes apoyar si tienes algún dinero. Nos puedes apoyar por Patreon y Flow para que podamos seguir con las ideas de la libertad, difundiendo las ideas de la libertad. Y también te quiero contar el concurso de los 10.000 suscriptores. Ahí estás apareciendo en pantalla los 10.000 suscriptores. Cuando lleguemos a esa meta, se va a hacer un sorteo entre todas las personas que están suscritas a nuestro canal de esos 6 libros que ven en pantalla. Es una completa biblioteca liberal que no puede faltar en tu hogar. Bueno, y siguiendo adelante, les recuerdo, como siempre, entra a conmivotono.cl y firma esa petición de la sociedad civil para que, en el fondo, se respete, ¿cierto?, el artículo 142 de la Constitución, en el último inciso final, donde indica específicamente que de ganar el rechazo se sigue con esta Constitución vigente. Bueno, contarles también que hoy día tenemos invitada a Gloria Navellán, diputada de la República por el Distrito 22. Sin embargo, ella está en este momento en votación en sala de la renovación del estado de excepción. Entonces, probablemente se va a poder conectar un poco más tarde. Sin embargo, tengo un tremendo invitado, don Javier Rosa, él es abogado de Con mi voto no, estuvo presente en las negociaciones la semana pasada, ¿cierto? Javier, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. No eran negociaciones, para ser concreto, en la mesa ciudadana no está haciendo la cocina como no es la mesa de Chalper ni Telier, es otra mesa. La mesa ciudadana es una mesa, entre comillas, paralela, que hizo el senador Castro junto con la senadora Aravena, con el objeto de abrir el debate constitucional a la ciudadanía. De hecho, podían ir las distintas organizaciones sociales a exponer. Y fueron a exponer en 2 sesiones. Y el jueves pasado invitaron a distintos abogados que conociéramos del tema para darle una concreción jurídica y técnica a lo que habían conversado o a las demandas de estos grupos. De hecho, yo fui muy enfático y dije, después de haber escuchado estas demandas, quiero especificar o ser muy claro en que ninguno de estos problemas es un problema constitucional. La Constitución sirve para distribuir el poder y de esa manera pacificar el debate político, pero no va a hacer que suban las pensiones, no va a mejorar la seguridad, no. Esos son problemas que tienen que ver con las leyes y la administración del Estado, es decir, políticas públicas. Eso es principal, pero negociación no hubo, fue un debate abierto y se les dio una viabilidad jurídica. Hay otro detalle ahí, que no solamente soy abogado de Con mi voto no, Nur. Lo Sí, más claro. importante es que soy de este canal. Eso Sí, sí, que sí, es lo sí. más importante. Bueno, Javier tiene un programa en el canal, ¿cierto? Que va miércoles y viernes, Javier. ¿Estoy en lo correcto? El Javier Sin Censura los viernes. Ahí Pero solo Edison Castillo dice, parece diputado ahora. No, Edison, lo que pasa es que estoy hablando desde la oficina. Me pidieron de sí. emergencia que me conectara, así que por eso me ves tan emperifollado. Sí, como les contaba, la diputada Navellán está en sala en este momento, están votando la renovación del estado de excepción. Entonces Javier amablemente nos ha acompañado hoy día porque además él participó de estas exposiciones. Entonces, cuéntanos un poco a qué llegaron a algún acuerdo el jueves pasado en la mesa ciudadana. Sí, llegamos a acuerdos. La conclusión que hemos llegado, y que esto es autoevidente, de hecho no hubo mucho debate al respecto, es que el proceso constituyente terminó el 4 de septiembre.
El 142 cierra el proceso y es súper, y es textual lo que dice el inciso final. De hecho, aquí lo vamos a leer. Acá lo tengo, mira, en un apoyo. Sí, lo tengo acá para... Aquí lo tengo. Ahí está, mira. A ver. Ese es el inciso final. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Esto es capítulo 15, reforma de la Constitución y de procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República a raíz de la Ley 21.200, ¿no? Sí, la Ley 21.200. Efectivamente. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continúa vigente la presente Constitución. Punto. Punto final. Punto final. Sí. Hay una norma de interpretación en derecho que está en el Código Civil y que se utiliza, y que todos los abogados la conocen. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. En este caso, el sentido de la ley es bastante claro. Se acaba el proceso constituyente. Y cuando se generó, se discutió la reforma constitucional que se transformó o se realizó a través de la ley 21.200, siempre se consideró que el 142 cerraba todo el proceso. La 21.200 agregó un subcapítulo al capítulo de la reforma constitucional, al capítulo 15. Y ese capítulo tiene un procedimiento para elaborar una nueva constitución con plazos determinados, con condiciones determinadas. De hecho, la elección de convencionales mismas tiene una fecha determinada. Una fecha. Ni siquiera ni siquiera un plazo, sino que una fecha. Y además hay plazos que transcurrieron que ya no se pueden volver a repetir. Ya no se pueden volver a repetir porque no podemos retroceder en el tiempo. Ya pasaron el tiempo transcurrido que se tenía contemplado en los plazos. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Hay ideólogos, yo prefiero llamar mercenarios, como Carlos Peña, que, bueno, ahora la derecha le está prendiendo velita a Carlos Peña. Hoy sí, Peña criticando al gobierno porque está desconectado. No, a ver. Hace unos meses atrás, o hace 2 meses atrás, antes del plebiscito, Carlos Peña estaba llamando un golpe. ¿Por qué? Porque decía que si ganaba el rechazo, el presidente podía llamar de nuevo a elección de convencionales. Eso era abiertamente inconstitucional. Es abiertamente inconstitucional, puesto que la fecha de elección de convencionales es una fecha cierta. De hecho, aquí está, pero bueno, era una fecha cierta, entonces no puede llamar a elección. Era saltarse el procedimiento reglado. Entonces, mira, aquí está. El inciso final del 130 dice lo siguiente. Si la ciudadanía hubiera aprobado elaborar una nueva constitución, el presidente de la República deberá convocar mediante decreto supremo exento dentro de los 5 días siguientes a la comunicación a la que alude el inciso anterior, a la elección de los miembros de la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, según corresponda. Esta elección se llevará a cabo el 15 y 16 de mayo de 2021. Salvo que Carlos Peña tuviese una máquina para viajar en el tiempo, repetir ese proceso es imposible, porque ya ocurrió ya la elección, y además que el presidente tampoco está facultado para hacer ese decreto exento porque ya pasaron ya los plazos. Entonces, aquí el asunto es que hay una tesis que es golpista, que se quiere pasar por mejor parte lo acordado en la reforma constituyente y que ha ido calando. Ahora, igual ellos se han tenido que ir moderando, porque cuando Peña dijo esto, dijo, no, sí, aquí no hay que hacer ninguna reforma constitucional. Si gana el rechazo, el presidente, por un mero decreto, podría llamar a elecciones. Eso es lo que decía Peña, no hay que hacer ninguna reforma constitucional. Y ahora Boric está diciendo, no, si hay que hacer reforma constitucional para poder habilitar esto. O sea, saben que hacer eso estaría fuera de derecho y tampoco perdieron por tanto que no están en condiciones de dar un golpe abierto. Quieren dar un golpe duro, quieren dar un golpe blando, si se permiten los términos. Y hay otro detalle sobre esta discusión que se ha inventado la izquierda. Vimos que Aristóteles está diciendo que el proceso sigue.
De hecho, cuando ocurrió el evento con las pymes, cuando dijo exijo respeto, Sí. dijo que la gente en el plebiscito de entrada el 25 de octubre de 2020 había rechazado la actual constitución y por tanto existe un mandato para hacer una nueva constitución. Eso no es eterno, ¿no? Eso no es eterno. Obviamente. Y además es curioso porque ayer, por cortesía, Andrea Íñiguez, de hecho Andrea Íñiguez también está en este grupo de los abogados que estamos trabajando en la comisión, ayer nos reunimos, estamos en contacto con todas estas discusiones de tipo técnico, me mandó un video de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuando se discutió la 21.200. En esa Comisión de Constitución estaba Boric, cuando era diputado. Sí. Y le pregunta al Cheche García, que otro nefasto, uno de los asesores de Piñera, fue uno de los que hizo esta reforma estúpida, la 21.200 es una mala reforma, pero en ese momento Boric le dice, oye, tengo un problema con el 142 porque si gana el rechazo, nosotros entendemos que tiene que seguir el mandato ciudadano de elaborar una nueva constitución, aunque se genere incerteza jurídica. Pero el 142 como está redactado no me gusta. Entonces, si estaba pidiendo cambiar el 142 es porque reconoce que el 142 terminaba con el proceso. Entonces, no, ¿qué Boric es? ¿El Boric diputado el mismo que el del presidente? ¿Acaso van cambiando las interpretaciones jurídicas dependiendo de la conveniencia? El Boric egresado, porque este no es abogado, el Boric egresado, diputado, dijo, el 142 acaba con el proceso y ahora que es presidente está diciendo, no, ese proceso no se acaba. Bueno, por alguna razón no pasó el examen de grado, pero ahí te das cuenta del oportunismo. Y eso es una de las conclusiones la principal conclusión que llegamos es, la 21.200 ya cumplió ya su función. Todo el título, todo el capítulo, el subcapítulo que se creó para este procedimiento de nueva constitución quedó cerrado. Tenía una serie, el procedimiento partía en el 130 y terminaba en el 142. Tenía una serie de pasitos, condiciones y ya se cumplieron. Se acabó. Habían fechas determinadas, habían plazos que ya pasaron. No, esto no puede seguir porque también se presta para una eternización estúpida. Se presenta... Exacto. Incluso alguien podría llegar al absurdo y decir, bueno, entonces tenemos que estar siempre haciendo una nueva constitución. Todo eso es bastante discutible. Tiene que tener una fecha de término. Lo otro que también discutimos era sobre sobre la improcedencia de los bordes. La improcedencia de los bordes de los bordes que están haciendo la mesa de los 8, ¿no? Sí. La mesa oficial, que no tiene nada oficial. Claro, mira, el compañero Chalper, el pan sin sal, piensa que va a dejar tranquilita a Telier con los bordes constitucionales, los llamados bordes constitucionales. Los verdaderos bordes son ellos, porque en verdad hay gente muy borde, como dicen los españoles. La gente borde es como gente que no es muy agradable. Pero el asunto acá es el siguiente. Ellos están usando estos conceptos bordes, que en verdad la palabra haría ser límites, muy poco jurídico el término, porque el borde es algo que tú puedes pasar. Claro que sí. Yo estoy en el borde de Providencia con Ñuñoa. Puedo pasar a Ñuñoa, no hay ningún problema. Y me voy a encontrar con Progrelandia. Pero el asunto ahí es que Chalper jura, Chaguán y Macaya, y el que tiene la papa en la boca, el Guillermo Ramírez, y la nada, que es la Luz Poblete, ahora más nada porque ya ni es presidenta. Así es. Juran que los bordes los va a respetar la extrema izquierda. Estos tarados no se han enterado que la izquierda se pasó por mejor parte los límites que establecía la Constitución para la Convención. O sea, por ejemplo, tú no podías cambiar la calidad de república de Chile. ¿Y qué era la propuesta de nueva Constitución? Bueno, era un proyecto totalitario. O sea, ¿qué república decente puede ser totalitaria? Tú tenías que respetar los tratados internacionales. Bueno, ¿y dónde estaba protegido el derecho de propiedad? ¿Dónde estaba protegido las libertades?
y así una serie de procedimientos o sea, de límites que se saltaron en términos sustantivos y también de procedimientos. Recordemos que las normas de votación claro, el reglamento de votación, según la Constitución, debía votarse por 2/3. Y los monos de la convención no lo votaron por 2/3. Entonces, Chile fuimos, junto con los republicanos, trataron de conseguir firmas para impugnar eso en la Corte Suprema. Problema, genios como Archeche García y otros más, que son los culpables de la 21.200, pusieron, no, se requiere 1/4 de los convencionales en ejercicio para poder ir a la Corte Suprema y ejercer el derecho de reclamación. Entonces, y son estos mismos, la misma gente que redactó este desastre. El acuerdo, ¿no? El acuerdo. Entonces, ahí te das cuenta que no se podía hacer efectivo las normas y los límites que establecía la Constitución respecto a la Convención. Además, hay que recordar una cosa. La gente también que está en esta negociada es gente sumamente incapaz. O sea, Diego Chalper estuvo en la Comisión de Constitución de la Cámara cuando se discutió la 21.200. ¿Por qué va a hacer ahora un trabajo mejor? Exacto. No está en condiciones. Pero bueno, regresando al asunto de los bordes, porque ellos están muy convencidos que los bordes van a funcionar, no se dan cuenta de las complejidades del asunto. O sea, por ejemplo, si los bordes los va a revisar el Tribunal Constitucional, bueno, el Tribunal Constitucional lo controla la izquierda, está la Nancy Yáñez de presidenta, que esa era de los derechos humanos de la Universidad de Chile, experta en armar tongo. De hecho, era del grupo de los que armaron el tongo del falso centro de tortura. A esa le quieren dejar que revise los bordes, ya. Segundo, supongamos que lo revisa el Congreso, ya sea el Senado o una comisión mixta. Bueno, esto también es una estupidez, porque si el Congreso va a supervisar los bordes, la Convención podría eliminar el Congreso. Y el Congreso Exacto. Se va a asustar. Es decir, en la nueva Constitución no va a haber Congreso con estas características, se acaban. ¿Qué parlamentario va a querer fiscalizar eso si su cargo está en juego? Y como argumento final para demostrar esto, que es una reverenda idiotez, aparte que la izquierda no cumple las reglas, porque a la izquierda no le interesa el derecho, son unos totalitarios, y ellos están en un proceso revolucionario, tú puedes poner las reglas que quieran, pero eso no quiere decir que la vayan a respetar. Pero aún así, hay otro detalle que es bastante técnico. Lo más importante no son tanto la consagración de derechos, sino que las garantías. Las garantías. Voy a dar un ejemplo. En la convención, en la propuesta de la convención, ¿estaba el derecho de propiedad? Sí, sí estaba el derecho de propiedad. Claro. Estaba. Pero las garantías eran como el hoyo. O sea, claro. La expropiación era por el justo precio y no por el daño patrimonial efectivamente causado. Eso es una garantía. O, por ejemplo, claro. No estaba la llamada expropiación parcial. En la actual Constitución, si el Estado te quita el uso, goce o disposición de un bien, también hay expropiación. O sea, entendemos la expropiación en un concepto mucho más amplio que te permite la indemnización. Y además que también el artículo, o sea, en nuestra Constitución actual se habla de que el pago se debe hacer en dinero en efectivo y al contado. Exacto. Aquí no decía eso. Eso se debe pagar. ¿Y qué te van a pagar en fardos de trigo? ¿En bolívares? Entonces, el asunto ahí es bien complicado porque ahí está el diablo. El diablo está en los detalles, está en las garantías. Entonces, si estos tarados piensan que poniendo de bordes, vamos a poner el derecho de propiedad, vamos a poner el debido proceso, vamos a poner todas estas instituciones propias de una democracia occidental, piensan que los van a detener, no los van a detener, son imbéciles. El problema está en las garantías. Una constitución bolivariana puede tener libertades de papel. Lo que pasa es que no tiene los mecanismos de hacerlo ejercer. Y eso nos demuestra una vez más que el principal problema de las constituciones no son tanto los derechos, o el principal elemento importante no son los derechos, sino la parte orgánica de las constituciones. ¿Cómo está distribuido el poder? ¿Cómo ejerzo? ¿Cómo hago que los poderes hay un contrapeso? Eso es muy importante, pero parece que el superconstitucionalista Chalper no se ha enterado de eso. Bueno, es un tipo que está sumamente enamorado de todo esto. Yo he escuchado en pasillo que él cree que en la comisión de los Super 8 es como la comisión Ortúzar, y él se cree que hay
Mira, Chalper, yo he visto cosas ridículas y esto, no sé si estás viendo este programa, pero generalmente la gente se embriaga de poder. La gente cuando llega al poder, muchos se embriagan de poder. Tú eres el único imbécil que conozco que se ha embriagado de una idea de sí mismo. Ni siquiera tienes el poder, es una idea de ti mismo. Así que ha roto un estándar. Generalmente uno cuando tiene el poder se embriaga, tú te embriagas antes. Entonces, ese es el asunto. O sea, vimos que los bordes no son algo exigible, no es algo claro. Y además que en los procesos constitucionales, para que haya una cierta determinación, tiene que haber una idea más o menos común, y aquí no la hay. O sea, tenemos una izquierda que es totalitaria y tenemos una izquierda que dista mucho, porque las partes no van a estar de acuerdo en el contenido mismo, o sea, con unas precisiones más o menos comunes. Hay otro elemento, y ahí te demuestra lo poco capaz que es esa mesa, que decía, no, si ahora Chile se va a proteger porque está consagrado como límite o como borde la unidad del Estado. Entonces sí, la unidad del Estado, oigan, son imbéciles, si lo que se discutió en la convención a la salida no era tanto la unidad del Estado, a pesar de que habían comunidades que eran la autonomía, las famosas autonomías regionales, se decía que el Estado era unitario, pero ese no era el principal problema. El principal problema era que se perdía la unidad de la nación. Entonces, la supuesta derecha, los supuestos defensores de las ideas de derecha, no saben distinguir lo que es el Estado de la nación. El Estado precede a la nación. Entonces, si estos tipos no tienen ese nivel conceptual, no están en condiciones de negociar nada y de hacer nada. O sea, ¿cómo confunden el Estado con la nación? Solamente una mente totalitaria ve que el Estado es más importante. La nación justamente la izquierda la odia porque somos personas. A la izquierda le gusta el Estado. De hecho, cuando la propuesta de convención partía diciendo Chile es un Estado. Fíjate, sí. No partía como nuestra constitución actual, las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho, que va centrado en la persona. Mientras tanto, el otro es Chile es un Estado. Ni siquiera Chile es una nación. Chile es un Estado. Ese era el nivel de estatismo que manejan estos personajes. Consulta, Javier, ¿qué piensas tú respecto? Hay varias voces, entre ellos, hace un par de semanas tuvimos en el programa al diputado de la carrera, decía, nunca se van a poner de acuerdo, hablando justamente de la mesa de los 8. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que sí hay posibilidades de acuerdo por la debilidad de nuestro supuesto representante. Pero no porque se vayan a poner de acuerdo en el que todos vayan a ceder y vayan a llegar a un punto medio. No, va a llegar un momento en que Chalper lo va a entregar todo y va a decir, ¡ja! Soy un genio. Esa es la gente con la que estamos tratando, esos son los mismos que hicieron la 21.200. Entonces, ¿existe el peligro de acuerdo? Sí, existe el peligro de acuerdo. Pero yo le llamaría más de entrega, más que de acuerdo, de entrega. Y además que son bien especiales. Otro límite que querían poner es el Estado social de derecho y de libertades. O sea, esas son inversiones chalperianas súper estúpidas. Claro. Porque piensa que por poner libertades, la Constitución va a asegurar esos mínimos civilizatorios de libertad. No. El problema está en las garantías. Pero no se lo aceptaron, ¿no? En la misma mesa no lo aceptaron. Pero la misma idea de quererlo poner en la declaración es una reverenda idiotez, porque mira, si tú agarras la Constitución venezolana, te apuesto que en la declaración va a decir Venezuela es una democracia. Te apuesto, no he leído esa parte, pero te apuesto que si lo buscamos va a decir Venezuela es una democracia. ¿Venezuela es una democracia? No, porque la parte orgánica es muy mala. Sí, allá cambiaron, dicen que a pesar del rechazo, hicieron algo muy similar acá, ¿no? Que no escucharon la voz del pueblo. Y hablando un poco de la mesa paralela, mal llamada mesa paralela, que hoy día preferimos llamar mesa ciudadana. ¿Tú sabes más o menos cómo se gesta? Mira, aquí está. ¿Tú que estuviste ahí? Mira, perdona, artículo 2 de la Constitución venezolana. Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho. O sea, eso es una mera declaración.
Es la misma estupidez que quería poner Schalper, porque vamos a poner que un Estado social y de libertades vamos a limitar a los totalitarios. No, si el problema no está hoy día, cuando están las declaraciones, esa no es la parte importante es la orgánica, y cómo hago exigible los derechos, las garantías. Esas son las partes que son importantes. Exactamente. Bueno, y también habían límites en la convención anterior, ¿no? O sea, en la convención única. Había límites y no, como dices tú, se los pasaron por buena parte. Porque estamos frente a un proceso revolucionario y es lo que no se dan cuenta. Chile no tiene un problema constitucional, no lo tiene, no hay ninguna, nadie ha sido capaz de decir qué institución de la actual constitución vigente genera una crisis política. No es un problema de la constitución, es un problema es un problema de poder. Lo que ocurrió el año 2019 fue un golpe dado por la extrema izquierda para tomarse el poder. Y existe un grupo que es la extrema izquierda, que no acepta la democracia, que cuando pierde las elecciones sale a la calle a tomarse el poder. Ese grupo no va a parar con una nueva constitución, no. Aquí solamente se va a parar cuando ese grupo sea totalmente reprimido. Ese es el asunto. Y es tan estúpido lo que está pensando Schalper de decir, no, si o Macaya, este fue el idiota de Macaya, si lleva la firma de Boric se van a quedar tranquilos. Oye, Macaya. Ah, sí, lo leí. La izquierda puede decir una cosa y la contraria, que no te enteras que la actual constitución tiene la firma de Lago, que no te enteras, sino un asunto de firma. La puede firmar Boric, pero en unos años más van a decir, sí, pero la constitución la hicimos con los límites que nos impuso la derecha, queremos asamblea constituyente. La izquierda es capaz de decir una cosa y la contraria, y tú eres tan idiota para sumarte a lo que dice la izquierda, o sea, eres el material de los hueones. Pero siempre van a tener algo, ¿no? Para poder hacer su revolución. Nunca les va a faltar un motivo a la izquierda. Nunca le va a faltar un motivo a la izquierda, y es lo que no se enteran. La única constitución que la izquierda va a aceptar es la venezolana. No es un problema de firma. La constitución que ellos quieren es la que les permita establecerse en el poder. Y esto también lo conversábamos en la comisión, y esto es muy este asunto es muy importante. Esto lo expuse yo. La actual constitución no impide que gobiernen conservadores, liberales o socialdemócratas. ¿Con la actual constitución puede haber aborto? Sí, puede haber aborto. Puede legislarse el aborto con la actual constitución, no lo impide. ¿Qué es lo que impide la actual constitución? Que los doctores no tengan derecho a no practicar un aborto. Esa es la objeción de conciencia. ¿Puede hacer aborto? Sí, pero los doctores se pueden, si ellos no quieren, rechazar hacer un aborto. Exacto. Eso es importante. ¿Puede hacer una reforma a la negociación colectiva como lo hizo Michelle Bachelet? Sí, con la actual constitución se puede. ¿Qué es lo que no puede hacer con la actual constitución? La titularidad sindical, es decir, que exista un solo sindicato, o la sindicalización automática, es decir, que por el simple hecho de pertenecer a una empresa te sindicalicen, es porque eso va contra la libertad de las personas, contra la libertad sindical misma. Entonces, aquí el asunto es el siguiente. ¿Se pueden hacer muchas cosas nefastas con la actual constitución? Totalmente. O sea, la reforma de la negociación colectiva fue nefasta. ¿Puede hacer la Bachelet una reforma tributaria que no haga decrecer con la actual constitución? Claro que se puede. La constitución no nos impide que los gobernantes tengan malas decisiones, efectivamente. Pero lo único que impide esta constitución es pasar ciertos límites civilizatorios, límites básicos que nos permiten a las personas ser personas. Por ejemplo, tener objeción de conciencia. Por ejemplo, no tener que haya libertad sindical y que no haya un monopolio sindical. Eso impide la constitución. Entonces, ¿pueden gobernar conservadores? Sí. ¿Pueden gobernar liberales? Sí. ¿Pueden gobernar socialdemócratas? Sí. ¿Quiénes no pueden imponer su plan? Los comunistas. Eso está fuera de la constitución. Por eso les molesta la constitución, porque les impide hacer un proyecto totalitario, porque para instaurar su régimen totalitario tienen que pasar por todos estos límites mínimos civilizatorios. Y por eso la constitución es tan importante. Y ahí te das cuenta lo nada que es la casta política de derecha, los dirigentes de Chile Vamos, que el mismo Macaya decía, oye, pero si con la actual constitución una reforma tributaria es mayoría simple. Bueno, entonces, ¿para qué la quieres cambiar?
¿pueden hacer su nefasta reforma tributaria de Marcel y de Jadwe? Porque esa reforma tiene la idea de Jadwe. Claro que pueden hacer, pueden subirnos los impuestos con la actual constitución, sí. Claro. Lo que no pueden, por ejemplo, es expropiarnos sin pagar, ¿no? Y que los impuestos pasen un cierto límite, que lleguen a ser expropiatorios, eso no. Entonces, lo único que hace la constitución es establecer ciertos límites y nos da cierta estabilidad. Suponer que se van a arreglar o que se va a detener la izquierda en sus pretensiones totalitarias y golpistas con esta constitución, con una nueva constitución, es simplemente idiota. Y lo otro que conversábamos en la comisión, que ya lo venía adelantando, es sobre las urgencias sociales. Tenemos un montón de urgencias sociales. Si uno agarra la academia, va a ver que la principal es la delincuencia, pues sigue inflación, etcétera. Y los grupos que pusieron contaban sus problemas, que son los problemas de día a día de los chilenos. Que me robaron el auto, que me robaron la cartera. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el asunto aquí es que esos problemas no son constitucionales. La izquierda le hizo creer a la gente que lo que ellos estaban demandando como pensión y mejor salud se arreglar con una nueva constitución, pero ya nos hemos dado cuenta que por poner en un papelito que van a subir las pensiones no va a ocurrir. Entonces, ahí hubo un asunto bastante técnico que hicimos, que es, no todo es constitucional. La constitución es muy importante, pero no hay que constitucionalizar toda la discusión pública, porque la constitución es solamente un elemento muy determinado que permite la convivencia política a través de la distribución de poder, pero no más que eso. Entonces, existe una tendencia por parte de la izquierda que ha sido constitucionalizar todo, y se pierden el tecnicismo y la sutileza y la sofisticación, mejor dicho, de la ley. Para regular las relaciones sociales, la ley es mucho más específica, puede distinguir más casos, es más manejable. La Constitución es solamente un marco de convivencia política. Entonces, por eso para regular muchas situaciones está la ley. No voy a poner, por ejemplo, el delito de homicidio en la Constitución, no tiene sentido. Hay que ponerlo en el Código Penal. Lógico. Para eso está. Exactamente. Un poco yéndonos a la gestión inicial de esta mesa, tú que has participado, más o menos cuéntanos cómo se gesta y quiénes la componen. La mesa ciudadana tengo entendido, fue convocada en el Senado por el senador Castro y la senadora Aravena. Sé que está la diputada Navellán y he visto al diputado Lee del PDG. Es una mesa que es abierta, a pesar de los torpedeos que han hecho la casta política, por ejemplo, que no suban la prensa a entrevistar. Eso te quería preguntar. Te quería preguntar, porque lo único que hemos visto de esta mesa ha sido problemas, digamos, cuando fue el líder del Team Patriota, Francisco Muñoz, y después cuando hubo este problema también con uno de los diputados del PDG, con el comisario, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Con el sheriff, con el Gaspar Rivas. Exacto, entonces les quiero mostrar lo que ha mostrado la prensa. Esto es lo que ha mostrado la prensa. Y después Javier nos va a contar lo que es realmente la mesa. Atención con el video. Bochornoso episodio fue el que se vivió este jueves en la sede del Congreso en Santiago, en la denominada Mesa Paralela de los Diálogos Constituyentes, la instancia alternativa que aglutina a los críticos de la mesa oficial, marcada en esta jornada por gritos, garabatos, empujones e insultos. Así despidieron al diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, luego que buscara participar de la instancia. Cruce de insultos entre él y algunos invitados a la reunión, los que no quieren una nueva constitución. Reunión que arrastraba conflictos desde que se confirmó este miércoles la presencia del líder del Team Patriota, Francisco Muñoz, el llamado Pancho Malo, un ex barra brava de Colo-Colo con amplio prontuario policial y penal, conocido desde el plebiscito por hostigar e intimidar a los parlamentarios que son parte de los diálogos constituyentes.
que hoy el país no está en condiciones de entrar en un proceso constitucional. En un comunicado transversal, las bancadas de senadores condenaron su asistencia por tratarse de una persona que de manera sistemática ha confundido la legítima expresión con violencia y amedrentamiento. Necesito que me dejen hablar y habiendo yo ya mencionado el concepto derecha pinochetista, un señor a mi lado golpea la mesa y me dice: no me venga a hablar mal de mi general Pinochet. Los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, en forma conjunta, condenaron los episodios de violencia, según ellos, en la que participó un grupo de personas que busca hacer fracasar los diálogos constitucionales. Estos episodios de violencia no se produjeron en la reunión formal, sino en una instancia paralela, creada precisamente para hacer fracasar este diálogo. Bueno, qué duro lo que dice Elizalde, que esto se hizo específicamente para hacer fracasar o en el fondo hacerle un mal nombre a la mesa oficial. Bueno, porque la mesa oficial es una cocina, entonces dice esto no ocurre en la formalidad de la mesa oficial. Bueno, porque están con las puertas cerradas, están negociando, está Telier con su cocina, o sea, ¿qué puede ocurrir ahí si no hay cámara? No, si esto no ocurre en la mesa oficial. ¿Dónde están las cámaras para estar grabando la cochinada que está haciendo Telier con Chalper? Eso créeme que es mucho más obsceno que esto. Aquí lo que pasó es que de arriba es un desquiciado. Ese hombre tiene un desequilibrado mental. Y no es primera vez. O sea, suponer que esto ocurre por la presencia de Francisco Muñoz y no por las características desquiciadas de arriba, es un error. O sea, ¿por qué la prensa no dice, oye, este es el mismo loquito que llamó hijo de puta a Luxic y que terminó querellado por injuria? Ese es Gaspar Rivas, el mismo que se puso se puso la estrellita del sheriff y dijo, sí, claro. Voy a pelear contra la delincuencia. Después le pregunté, ¿qué voy a hacer? Voy a estar aquí en el Congreso. Ese es Gaspar Rivas. Es un desequilibrado mental. Entonces, que la prensa abyectamente trate de hacer ver a este tipo como una persona que fue agredida por Francisco Muñoz, siento que estaba ahí sentado, es totalmente asqueroso. El tipo se le van las cabras para el monte. Habría que internarlo. Ese no es normal. Bueno, y hablando de Francisco Muñoz, yo encuentro que se portó regio. Dentro de todos los marcos normales, solamente que hablan mal de él, encuentro yo. Porque, ¿qué más hace ese grupo del Team Patriota más que estar con un megáfono, con algunas banderas? Oye, ¿qué te van a hacer esas viejecitas que están ahí? Son puras viejas octogenarias, con respeto a la señora. Pero, ¿qué va a hacer una señora octogenaria? O sea, tenéis que ser muy, muy calzonudo para que te den miedo una señora. O sea, ¿qué les pasa? Eso también, en eso también consiste la democracia, poder plantear la divergencia. Entonces, cuando dicen que hostigan a los parlamentarios, a ver, que al auto de Macaya, ¿qué le hicieron los rayados? Nada. No nada. Y hay una persona que además quedó con lesiones. Son los propios votantes de la derecha. Esa gente que está ahí protestando son los votantes de la derecha. Exacto. O sea, le están diciendo, los representantes le están diciendo a los representados, tú no me representas, yo voté por ti, yo trabajé en tu campaña, yo siempre he votado por ti y me estás vendiendo. Entonces, es tremendo porque al final hay que pedirle perdón hay que pedirle perdón a los representantes y no a los representados por ser engañados. Los representantes tienen una inmunidad. Los representantes tienen que responder siempre a los representados. Es parte de la democracia. Y obviamente Chaguán y Macaya estaban fuera de su mandato que le habían entregado sus votantes. Y es normal que les digan traidores y les afecta que les digan traidores porque esos no los vamos a votar en la siguiente elección. Nunca más. Se acabó. Exacto. Entonces, exactamente. Es tremendo ahí lo que dice Elizalde diciendo que esto no ocurre en la otra mesa. Bueno, porque ustedes están haciendo la cochinada, están todos encamados en la misma cama, es una orgía asquerosa. Ahí créeme que la cochinada es peor que ver al loquito de Gaspar Rivas. Imagínate ver a Telier con Chalper. Uy, hay que tener estómago para eso. Lo digo a esta hora porque me imagino que nadie está comiendo. Pero bueno. Oye, Javier, y cuéntame, ¿cómo era el tema? Porque yo lo vi por Zoom, la última reunión donde tú participaste.
Claro, nosotros fuimos a una reunión que era solamente abogados exponíamos. Claro. Era sin... era un debate técnico. Hay otro punto ahí que también conversamos en esta reunión, que los parlamentarios han abdicado de su función constituyente, porque los parlamentarios tienen el poder constituyente derivado, junto con el presidente de la República, que también interviene en el proceso de reforma constitucional. Pero si los parlamentarios han abdicado de su mandato constitucional, lo que corresponde es que en el evento de iniciarse un proceso constituyente que yo no quiero, porque no resuelve nada, obviamente hay cosas en la Constitución que se pueden mejorar a través de reforma, pero iniciar un proceso constituyente desde cero es una reverenda estupidez, ya de partida que le estén poniendo límite al proceso constituyente para replicar más o menos la Constitución actual. Entonces uno dice, entonces ¿para qué cresta quieren hacer una nueva constitución y no agarran la misma y los puntos que puedan ser mejorados, discutámoslo con altura de mira y veamos que se puede mejorar? Hay cosas que siempre se pueden arreglar. Yo, por ejemplo, el Ministerio Público no me parece que tenga que ser un organismo autónomo. Yo creo que debería depender del presidente y que los fiscales deberían ser electos, porque hay política en el Ministerio Público, en la Fiscalía se hace política, entonces quiero que eso sea transparente. No pueden pedir que haya política, quiero que eso sea transparente. Pero bueno, es otra discusión. Bueno, el punto es que si los parlamentarios abdican de su función constituyente y piden que sean otros los que redacten o hagan un cambio constitucional, bueno, esos parlamentarios deberían cesar del cargo y deberíamos tener una reelección de parlamentarios. Y eso lo discutimos los abogados. Dijimos, bueno, es que si están haciendo una dejación de funciones, lo lógico es que en la papeleta de un eventual plebiscito, en un nuevo plebiscito, una segunda papeleta debería decir renovación total del Congreso y que la gente pueda elegir. Quiero que se renueve el Congreso, porque ellos están abdicando de sus funciones parlamentarias. Le estamos pagando por eso y no están cumpliendo su función y no están resolviendo de pasar las urgencias sociales, que es lo que nos llama. Hay otro punto y que esto se relaciona con lo que conversábamos, que no puede haber nuevo proceso constituyente sin plebiscito. O sea, pensamos que de partida el problema constitucional no soluciona las urgencias sociales, pero en el evento que el fetiche constituyente de los políticos nos lleva a tener una nueva constitución, cosa que no soluciona nada, no va a mejorar las pensiones, etcétera, porque técnicamente no es el mecanismo indicado, no es el mecanismo que corresponde para mejorar la vida de las personas. Suponiendo que llegásemos a una nueva constitución, bueno, el único camino es un plebiscito de nuevo. O sea, porque el plebiscito del 25 de octubre se agotó, ese mandato se acabó, el 142 lo cerró, ese plebiscito la gente lo votó bajo ciertas condiciones, sabiendo que se iban a elegir a 125 convencionales, sabiendo que la convención iba a tener determinados límites, que iba a funcionar por un año, que iba a haber un procedimiento de reclamación, que había una serie de características y que estaba el famoso 142. Cuando la gente votó el 25 de octubre del año 2020, ya sabían que el 142 cerraba el proceso. Entonces, ese presupuesto estaba en la votación. Tú no puedes extrapolar ese mandato de la ciudadanía con presupuestos distintos. O sea, decir, sí, y yo voy a interpretar esto como yo quiero. Quiero que ahora tenga, dure 6 meses, que sean menos convencionales, que no haya 142, etcétera. Pero si la gente cuando votó el 25 de octubre tenía todos estos presupuestos, ¿por qué los cambia? Esas eran las reglas del juego. Entonces, ese punto es muy importante. Ese mandato se agotó. Respecto de lo que hablábamos de la inconstitucionalidad, te invito a revisar las declaraciones justamente del senador Juan Castro en el programa De Pie de Frente de Paul Esfer, del colega Paul Esfer. Atención con ese video. Es tan fácil venir a decir que vamos a abrir un proceso constituyente como el que vivimos. Ese es un tema complejo. Wow, y si se hace eso, mira, y si la clase política o la mesa que se dice oficial, porque tienen 4/7, abren ese proceso, obviamente que están cayendo ellos en una inconstitucionalidad. Y eso es peligroso
y si lo hacen es porque las presiones que reciben seguramente el Partido Comunista, del gobierno, deben ser grandes, o los ofrecimientos para diferentes cargos deben ser grandes. ¿Cómo se presta los representantes de Chile Vamos a llegar a estos acuerdos sabiendo que no es el camino que la Constitución ampara? Hasta el momento, ¿cuál siente usted que tiene más peso, senador, de las peticiones o de estas tendencias que nos ha comentado? Yo creo que la que más peso tiene es la que dicen que los cambios constitucionales que se deben hacer en el Congreso, los senadores y diputados, que son los que tienen el mandato constituyente. Siento que mayoría de las organizaciones tienen esa posición. Algunos han dicho, y con especialistas dicen. Hay otro que dijo un día, también dijo, mire, pero que los especialistas lo paguen los senadores y los diputados. Si tienen razón, si a nosotros nos pagan como senadores y diputados para desarrollar el trabajo constituyente. Ese es nuestro trabajo. Entonces tenemos toda la autoridad y la facultad para hacer todos los cambios constitucionales que sean necesarios para mejorar lo que el país necesita. Mira, si nosotros tenemos asesores, nos dan dinero para pagar asesores, perfectamente podemos pagar los asesores los senadores. Es más, te puedo decir de que a mí me han llamado, no uno, varios abogados, doctores en Derecho Constitucional o Derecho Público, Derecho Civil, y nos han ofrecido trabajar gratis para poder mejorar todo lo que sea necesario en la Constitución que tenemos. Entonces, todo eso es muy valioso. Tenemos también universidades entre Arica y Punta Arenas, donde tenemos tremendos especialistas que tienen conocimiento brutal de lo que significa una constitución. Y eso al Estado le costaría 0 pesos. 0 pesos, pero ahí está el problema, porque otra convención nos va a salir carita, pero los políticos al parecer les conviene esto de tener cupos en la convención, ¿cierto? De tener platita constante y sonante y además de tener vitrina. Creo que por ahí va la cosa. ¿Qué piensas tú, Javier? Hay un asunto ahí bastante importante, ahí se vuelve a retomar la idea que contábamos, que los que están legitimados para esto son los parlamentarios, les pagamos por esto. Entonces, si tenemos un proceso constituyente y hay una papeleta, desde toda lógica que la segunda papeleta tenga la opción de que lo haga una comisión, o sea, una convención ad hoc, es decir, una convención 2.0, o que lo haga el Congreso con la renovación completa de los parlamentarios de ambas cámaras. Está claro este asunto de tener los puestos de trabajo, a ellos les interesa, pero además que hay dos puntos ahí. En primer lugar, una convención da las condiciones de discusión que permiten que la izquierda pueda llegar con sus sueños más alocados. Cuando tú tienes un sistema bicameral, es decir, una cámara que generalmente la cámara de origen generalmente es la Cámara de Diputados, y una cámara de revisión que también se le dice cámara de enfriamiento, es muy lo que sale ahí tiende a ser más reposado. La cámara baja con 155 parlamentarios, con el sheriff, con la estrellita, con la abuela haciendo el show bailando así con los abanicos, con todo el zoológico, con la Carol Cariola, con todo el zoológico. Es una cámara caliente, la Cámara de Diputados, una cámara caliente, sin perjuicio que obviamente hay parlamentarios que hacen bien su pega, pero tener tantos parlamentarios en una cámara la convierte en una cámara caliente. Mientras tanto, en la Cámara Alta, en el Senado, es una cámara de enfriamiento. El Senado viene de senatus que son los viejos en Roma. Hay gente con experiencia, más reposada y son menos. Entonces hay mayores posibilidades de negociar y de arreglar cosas, de conversar también tranquilamente. Es
Es mucho más fácil manejar a 50 personas, mucho más fácil manejar a 50 personas que a 155. Claro Y que sí. personas que tienen cierta experiencia política. Generalmente ellos fueron parlamentarios antes, o sea, fueron diputados antes. Entonces, la izquierda quiere eliminar el bicameralismo porque justamente el bicameralismo, y así lo pensaron los padres fundadores de Estados Unidos, es un sistema que limita el poder, es un contrapeso interno que tiene el poder legislativo. El poder más peligroso de todo, es el poder de hacer leyes, el poder legislativo, y aquí también se aplicaría para el constituyente. ¿Por qué? Porque tú a través de leyes puedes decirle al presidente qué hacer, puedes darle órdenes al ejecutivo a través de leyes y puedes decirle al judicial cómo fallar. El más peligroso y el que más se expande es el legislativo. Y por ese motivo los padres fundadores de Estados Unidos crearon dos cámaras. Una que sea capaz de anular la otra. Son dos cuerpos que, llegado a determinado momento, chocan. Y si tú lo pones en el debate constituyente, esos dos cuerpos además tienen que cumplir con unos quórum. Quórum que ahora son bajos, 4/7 a mí me parece muy bajo, pero antes el quórum de 2/3 y 3/5, 3/5 era el general, no 2/3, hacía justamente que existiese un contrapeso mucho más significativo. Entonces, los monos quieren eliminar el bicameralismo, justamente porque en una convención se parece más a una asamblea universitaria. Hay que agregar también que la preocupación de esto no es solamente por los puestos de los políticos, sino porque quieren salvar el gobierno de Boric. Eso es lo fundamental acá. Boric está teniendo un pésimo desempeño, las encuestas no lo quieren ni a 10 kilómetros de distancia, y hay que salvarlo. ¿Cómo lo vamos a salvar? Dicen ellos. Bueno, vamos a crear una convención que vaya a distraer toda la atención pública en esa convención. Pero eso no soluciona los problemas reales. Es como es una distracción, es como Pepito paga doble. La bolita, mira para acá, la bolita. Y eso. No, y Boric no va a empezar nunca a gobernar, que yo siempre digo esa idea. Mientras haya proceso constitucional, él no va a gobernar, porque va, como dices tú, a distraer a la ciudadanía a través de eso. Te quería invitar, Javier, a revisar un segundo video que tengo del senador Juan Castro respecto de una instancia internacional que habría disponible en caso de que la Mesa de los Ocho trate de imponer esta cocina, este acuerdo. Atención con ese video. Actual. Y borra todos los anexos que tenía, porque vos... Perdón, lo voy a poner de nuevo. Lo primero que hay que entender que esa negociación de los 8, ninguno de los 8 está representando a la sociedad civil o a sus militantes. Eso es una cocina de 8. Okay. Entonces, eso es lo primero. Lo otro, a ver, la ley 21.200, que fue la ley que generó este proceso constituyente, se termina y se cierra con el artículo 142, donde si gana la opción rechazo, queda vigente la Constitución actual. Y borra todos los anexos que tenía, porque borra el tema de la paridad de género, borra el tema de los pueblos originarios, se termina el proceso se cerró. Entonces, no hay ninguna posibilidad, respetando la Constitución, de que quede abierta la opción de seguir con el proceso constituyente colgado de ese plebiscito de entrada. No hay ninguna posibilidad. Entonces, todos los abogados que nosotros hemos consultado, especialistas, nos han dicho lo mismo. El proceso se inició y se terminó el día 4 de septiembre y se cerró. Si hoy día se quiere abrir otro proceso, tendrá que ser otra ley, invocar otra ley, hacer todo un trabajo nuevo y iniciar también, y eso es un tema, una petición de un plebiscito de entrada. O sea, vivir el mismo proceso que vivimos estos últimos 2 años y medio, 3 años, vivirlo de nuevo
eso la gente, la verdad, no lo aprobaría. Ya. Y ellos, como saben que la gente no estaría dispuesta a autorizar otro proceso constituyente, se quieren colgar y quieren vulnerar ese plebiscito de entrada de la primera ley 21.200 para hacerle la consulta a la Convención de Venecia, que es una convención un poquito más, más grande, más amplia, más internacional, para que nos dé la opinión frente a lo que pretenden hacer en esta cocina. Ya. ¿Y cómo pararla? ¿Cómo darle cómo parar ciudadano? Porque tiene que ser ciudadano, pero tiene que ser absolutamente vinculante, o sea, que sea una decisión sólida. Por supuesto. Y lo otro acá, bueno, es la sociedad civil es la que tiene que pedirle a sus parlamentarios que tienen que respetar la Constitución. Claro, Eso yo nos creo queda. más que la Convención de Venecia, aquí el peso en realidad cae en que los representados hagamos saber a los representantes que no nos representan. Al final, eso es todo. Y por eso yo he iniciado una campaña de que hay que escribirle en Twitter a todos estos personajes, hay que agarrar a Chalper y decirle pan sin sal, inútil, hay que agarrar a Macaya, decirle no solamente tenéis la cara de hueón, sino que además lo herís, títere de Hoffman, y decirles que no lo representan. Eso es muy importante porque son cobardes. Hay gente que no viviría en el mundo privado como vive en la política. Hay gente que nos cuesta 20 millones de pesos los diputados, y los senadores no me acuerdo en este momento, pero salen más que 20 millones de pesos. Entonces, esa gente se muere si sus votantes le dicen nunca más, pero nunca más. Son cobardes. Y por eso están tan preocupados. Ay, no me vayan a decir traidor. De hecho, el otro día la Hoffman sacó un video omitivo diciendo somos valientes, somos valientes. ¿Valientes en quién? ¿Regalar la Constitución? Si es mentira. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque todos sabemos que están entregándose a la izquierda, que se están arrodillando. Exacto. Mira, te quería mostrar la última Academ que salió el domingo. Dice, tipo de cambio constitucional, ¿usted prefiere cambiar la actual constitución y redactar una nueva? El 42%. Y aquí esto es lo interesante, hacer reformas pero manteniendo como base el actual texto constitucional, 46%. Y a esto le tenemos que sumar este tercer bloque que dice mantener la actual constitución sin cambios, 10%. Claro, porque si sumamos, ambas permiten mantener la constitución, trabajar sobre la constitución vigente. Exacto. Y eliminar la convención. Exacto, entonces un 46 más un 10 son un 56% de chilenos, y acordémonos que la Academ no la chuntó pero ni de cerca al resultado del rechazo, es decir, aquí hay toda una proporción de chilenos que no está en este gráfico, ¿cierto? Y que probablemente no va a querer más procesos. Bueno, por eso seguramente estas personas no quieren el plebiscito de entrada y están empecinados en darle una constitución a Boric. Y querido Javier, ahora contarle a la audiencia que me acaba de escribir Gloria y dice, sigo en sala escuchando a la ministra esperando para hablar. Así que no se pudo conectar finalmente Gloria, vamos a reagendar el programa de hoy. Dicho eso, viene nuestra sección estrella. Javier, quiero saber tus opiniones. Entonces, yo te doy un concepto y tú me dices apruebo o rechazo, y por supuesto que puedes respaldar tu respuesta. Entonces, partimos por inscripción automática y voto obligatorio. Apruebo. Inscripción automática, voto obligatorio, sí, apruebo. Paridad. Rechazo, por supuesto. Yo voto por la idea, no por lo que tienen entre medio de las piernas. Es gente que tiene obsesión con la genitalidad. A mí me preocupa la gente que está tan preocupado de los genitales ajenos. Es gente que tiene alguna falencia y tomémoslo como nota, pero he votado por mujeres que piensan igual que yo, no me interesa que sean mujeres. Además, esta idea estúpida que solamente las mujeres puedan representar a las mujeres y los hombres, es una reverenda idiotez. O sea, ¿yo qué voy a tener que votar por gente de 29, 30 años que me represente? ¿Eso voy a tener que hacer? Oye, ¿y está instalado el tema de la paridad? El otro día escuchaba a la presidenta del Partido Socialista, Bodanovich, que decía, es que la democracia es con paridad, si no, no es democracia. ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo existe eso? Yo no lo conocía, no salía en ningún libro de política. No, esas son cosas que se inventan, pero justamente para Exacto. proteger a los inútiles. En este caso, recordemos que la paridad afectó a las mujeres en la elección de la convención. Quedaron más mujeres abajo que hombres. 11. Claro. 11 mujeres fuera. Claro, eso demuestra lo nefasto que es la paridad. Sí, Exacto. a ver, si vamos a tener un congreso de 100 mujeres capaces, prefiero eso. ¿Qué me importa qué es lo que hacen si al final están igual que los conservadores? Los conservadores tenían una obsesión por ver con quién se juntaba, si te juntabas con alguien del mismo sexo o no. Aquí estos están obsesionados de cuál es tu genitalidad. Esta gente tiene... es gente que le falta vivir, no sé. Exactamente. Bueno, y volviendo a nuestra super sección apruebo rechazo. Escaños reservados, Javier. Rechazo, por supuesto. Por supuesto. Listas de independientes. Rechazo. La democracia tiene que tener partidos políticos, si no es dictadura o una cosa chabacana que no es sostenible. Los partidos le dan estabilidad. Es más, yo sigo siendo un defensor del binominal, porque el binominal le daba 2 grandes coaliciones al país, y un país serio, en verdad, no tiene muchos partidos, tiene 2 o 3. Uno va a Estados Unidos. Demócrata o republicano, Reino Unido. Laborista o conservadores. Y eso es un país que da estabilidad. Ahora, claro, dentro de los partidos tienen que haber distintas corrientes de opinión. Eso sí, eso es importante. En los partidos tiene que haber diversidad, sí. Y tiene que haber mucha democracia interna, sí. Todos los cargos, todas las candidaturas en los partidos se tienen que votar, sí. Eso es muy importante. Yo prefiero grandes partidos con mucha democracia interna que muchos guetos pequeños sin democracia interna. Excelente. Y la última, Estado social y democrático de derecho. ¿Ya me veis cara de socialdemócrata? Obvio que no. Yo creo en el Estado de Derecho toda la vida. Tú ponle la palabra social y echa a perder la palabra. Yo tengo conciencia. Todos entendemos lo que es conciencia. Ponle la palabra social. Conciencia social. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Robarle al resto para darle a alguien para darle a otro? ¿Eso es conciencia social? ¿Qué tan social es? ¿Conciencia socialista será? Estado social de derecho, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El Estado de Derecho toda la vida, que se tiene que respetar la ley, que la ley da certeza jurídica, que ahí tiene que haber un poder judicial independiente, que tiene que haber libertad. ¿Qué es eso de social? Echa a perder una idea. La justicia, ¿qué cosa más pura y linda que la justicia? Ideal que han buscado los filósofos por siglos. ¿Qué cosa más obscena es la justicia social? ¿Qué es la justicia social? ¿Ir a robarle al resto? ¿Cuándo hay justicia social? ¿Cuando somos todos iguales? No, sí, lo social lo echa todo a perder. Es muy peligroso porque las palabras ya tienen conceptos, tienen significados determinados, y los socialistas al meterle la palabra social las degeneran. Exacto. Bueno, esa era entonces nuestra super sección apruebo rechazo. Esta sección la implementamos tras el plebiscito, Javier. Tras el plebiscito. Sí. Excelente. Bueno, y por supuesto agradecerte, Javier, que nos hayas acompañado hoy día como abogado de Con Mi Voto No, por supuesto como conductor de nuestro canal de Javier Sin Censura, que va todos los viernes a las 10 de la noche, si no me equivoco, ¿cierto? Claro. Exactamente, para que usted lo vea, lo siga. Viene a las 10 de la noche. El viernes tipo 5 empieza a afilar la lengua para que a las 10 ya la cosa funcione perfecto. Sí. Tantas puertas que se han cerrado ya. En Chile, ya no me contratan como asesor parlamentario. Por suerte yo vivo aquí en el mundo privado y se dan estas posibilidades. Exacto. Bueno, agradecerte, Javier, tu disposición. Como decía antes con Gloria, vamos a reagendar el programa, así que agradecerte tu participación el día de hoy, siempre tan claro con tus ideas. Sí, nos estamos viendo y hay que regresar a trabajar, si esto no es el gobierno, así que me dieron un permiso especial. Me parece muy bien, así que dale mi agradecimiento a tu jefe, por favor. Ya, nos estamos viendo. Chao, que estés muy bien. Bueno, ahí estábamos con Javier Sin Censura, Javier Rosas,
abogado, participa de la Mesa Ciudadana, participó la semana pasada de esa reunión para exponer desde Con mi voto no. Así que bueno, siempre usted puede seguirlo a través de su programa Javier Sin Censura. Y ya terminando, como siempre, les recuerdo dar like a este programa, por supuesto, y compartirlo en sus redes sociales. Puedes hacer de este contenido, puedes hacer Reels, TikTok y todas esas cosas modernas que hacen ahora la juventud. No hay problema, está absolutamente autorizado por parte de Piensa Liberal. Y, por supuesto, recordarles a todos firmar nuestra petición conmivotono.cl. Si tú estás de acuerdo con estas ideas, firma ahí y entonces vamos a hacer llegar esta iniciativa, ¿cierto?, a las cúpulas políticas. Muy bien, eso sería todo por hoy. Les recuerdo que el próximo martes es feriado, por lo tanto vamos a estar todos descansando, no vamos a tener un nuevo capítulo de Espejo Constitucional, así que será hasta la semana subsiguiente, donde estaremos con otro invitado tan entretenido como el que tuvimos hoy día, Javier Sin Censura. Bueno, que tengan una linda tarde y nos vemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo de fútbol favorito o los buenos jugadores de tenis pueden jugar tan bien en una cancha con un pasto en perfectas condiciones? Pues lo mismo pasa con tu infraestructura de TI. Una red de computación bien construida y mantenida es esencial para el buen funcionamiento de tus sistemas y aplicaciones. En Fair Supply, nuestra empresa especializada en redes y comunicaciones, nos encargamos de mantener tu infraestructura de TI en óptimas condiciones. Contáctanos para más información y deja que nos encarguemos de tu delicado pasto o, en este caso, de tu delicada infraestructura de TI.